Your Best You entrevista a Antonio Najarro, primer bailarín, coreógrafo y director del Ballet Nacional de España. Antonio, ¿le recomendarías a otras personas que se dedicaran a esta profesión? Se lo recomiendo si realmente, como profesión, se lo recomiendo si realmente le apasiona y lo siente como un motor de vida. Si no, no. ¿Y qué consejos le darías? Primero, que se analicen internamente y que vean realmente que en la danza ven una vertiente artística que les llena y que lo necesitan, como respirar. Si realmente es así, que se dediquen a ello, que sean, como te he dicho ya en muchas ocasiones en esta entrevista, muy constante, que siempre tengan a una persona, ya sea familia, ya sea un maestro, ya sea un amigo, sincero, que cuando les vea bailar les diga esto no me ha gustado y esto sí me ha gustado, sinceros, que les diga, que les sepan guiar y que sepan realmente que lo que les va a decir es algo sincero, algo de verdad, no siempre lo bueno, no siempre lo bonito, algo totalmente objetivo, un ente al que poder engancharte para que cuando te sientas flojo, afligido, decaído, que no tienes fuerza, tengas ahí un buen tronco para agarrarte que te pueda animar. Y cuando creas que puedas estar empezando a subirte y a perder tus raíces y a perder las bases y a irte un poquito a los mundos de Yuppie, una persona que te sepa bajar y volver otra vez a ponerte los pies sobre la tierra y pensar en las raíces y pensar en tus orígenes y nunca perder los conceptos de la vida, la familia, los amigos, las comidas que te prepara tu madre, el cariño que te pueden dar las personas que te han educado, no olvidar nunca a los primeros maestros, aunque no fueran muy buenos, pero que fueron los primeros que te introdujeron en este mundo de la danza. Todo eso nunca lo debes olvidar, porque como lo olvides, lo rápido que puedas subir es lo rápido que vas a bajar. Eso siempre lo tienes que tener en tu vida. Es que lo principal, y yo creo que lo más importante, es conseguir verte a ti mismo, conseguir saber evaluarte, aunque es muy difícil, pero conseguir evaluarte a ti mismo. El tener un espíritu de exigencia interno que no se base en la comparación, porque los bailarines somos muchos de compararnos con el que tenemos al lado. Y si yo soy mejor que este que tengo al lado, ¿por qué no me ponen a bailar esto y le ponen a mí? Ese tipo de cosas hay que olvidarlo y si tú haces un error, ser realmente consciente de que has cometido un error y tú mismo evaluar cómo puedes hacer para corregir ese error en un futuro. No necesitar siempre una figura externa que sea la que te guíe, sino tener tú la suficiente fuerza como para saber valorarte y verte interiormente y saber realmente si estás haciendo una cosa bien, si no la estás haciendo bien. Errores los tenemos que tener, por supuesto, pero todos los errores que cometamos tienen que surgir porque tú tienes que tener una idea de base tienes que ser fiel a ti mismo y tener una idea muy sólida y quieres hacer algo y al hacer ese algo te puedes confundir, pero siempre ha surgido de una idea muy sólida y eso va a ser que también la recuperación o la reparación de ese error sea muy sólida también. Bueno, yo soy bailarín, primer bailarín de danza española, coreógrafo, director de mi compañía privada durante 9 años, la compañía de danza Antonio Najarro, y actualmente director del Ballet Nacional de España. Sí, en mi caso concreto con la danza, es verdad que toda la información que se da a través sobre todo de películas, son cosas que nada tiene que ver con la realidad. Este concepto de las zancadillas entre los bailarines son cosas que no... Por lo menos en mi caso en el Ballet Nacional de España no existe. La actividad que nosotros desarrollamos es la danza española, el flamenco. La danza española, que tiene 4 ramas diferentes: el flamenco, la danza estilizada, la escuela bolera y el folclore. Eso es el Ballet Nacional de España. Después, como unidad también del INAEM, del Instituto Nacional de las Artes Escénicas y de la Música, está también la Compañía Nacional de Danza, que es la que dirige José Carlos Martínez, que anteriormente la dirigía Nacho Duato, y ellos hacen ballet clásico y danza contemporánea. O sea, nosotros es, digamos, la danza tradicional de nuestro país y la nueva creación, pero siempre dentro del flamenco, de la danza estilizada, la escuela bolera y el folclore. O sea, lo que es la danza que más caracteriza a España. Por ejemplo, ahora estamos en Alicante, que ayer estrenamos en el Teatro Principal de Alicante,
y antes de la función vinieron como 100 niños, estudiantes de danza española y también de colegios, y tuvimos una charla súper interesante, pues en las que un poco se explicaba los valores de la danza y lo que es la realidad de la danza, que es una profesión durísima, una profesión está guiada por la pasión y el amor que tú puedas tener por esta profesión, porque sin eso es imposible afrontarla, porque es una profesión muy dura y que exige una gran constancia, porque lo que es súper importante que entienda un niño cuando nos referimos a la danza es que la constancia, por supuesto hay que tener un talento, hay que tener un físico, hay que tener unas cualidades rítmicas, pero bueno, eso es de base. No creo, hay muy pocos niños que comiencen una carrera de danza en un conservatorio que no tenga esto ya asumido, porque generalmente no suelen ser aceptados en los conservatorios de danza si no tienes pues un mínimo de cualidades rítmicas, un físico, unas cualidades que puedas desarrollar todos los estilos de danza que requiere la danza española, pero al mismo tiempo de las cosas más importantes es la perseverancia, porque si tú estás preparado y siempre estás día a día preparándote de manera constante y siempre estás alerta, las pequeñas oportunidades que te puedan venir luego se van a convertir en grandes oportunidades. Y la suerte que decimos siempre, que un bailarín ha tenido mucha suerte u otro bailarín no la ha tenido, yo en eso no creo. Yo creo que todos tenemos una oportunidad, más tarde, más temprano, pero esa oportunidad te tiene que pillar preparado. Y ese yo pienso que es el secreto de esta profesión y es lo que a mí me ha ido acompañando y lo que a mí realmente ha dado frutos. Hay muchos bailarines que a nivel mediático han cogido una fama muy repentina, pero esa fama también es muy efímera, se va muy rápido. Pero los que realmente han marcado el mundo de la danza española han sido los bailarines, coreógrafos y maestros que han sido perseverantes, que siempre han han ido creciendo en esta profesión muy poco a poco, de manera con mucha calidad, con mucho tesón, con mucha minuciosidad, pero poco a poco. Bueno, yo mi carrera la comencé muy pequeñito, mi carrera de bailarín, con la edad de 8 años. La carrera del bailarín es una carrera muy temprana, es una carrera que se comienza siendo muy jovencito, y es algo que es absolutamente necesario porque también es una carrera muy corta, es una carrera que dura poco tiempo, es una carrera que podemos asemejar a una carrera de deporte de élite. Comienzas muy pequeñito, una carrera que suele durar en torno a los 10 años y después una inclusión en el mundo profesional también con una edad muy joven. Yo, por ejemplo, comencé profesionalmente a bailar en escenarios a la edad de 15 años y a viajar por todo el mundo ya con esa edad, con 15 años. Mi carrera como bailarín, como intérprete, pues bueno, comenzó en compañías privadas de danza española, en mi caso concreto es de danza española, y posteriormente ingresé en el Ballet Nacional de España, donde llegué a ser primer bailarín, y esta carrera siempre para mí ha ido muy ligada a mi carrera como coreógrafo. Siempre me ha apasionado el mundo de la creación dentro de la danza y siempre lo he llevado en forma paralela a mi carrera como bailarín. Y bueno, eso pues ese mundo de la creación, esa pasión por expresar lo que son mis sentimientos a través de la coreografía, paralelamente a interpretarlo como bailarín, pues me hizo crear mi propia compañía privada, una compañía que durante 9 años, pues bueno, giramos 4 diferentes producciones con mis creaciones por todo el mundo. Y pues bueno, en el año 2011 fui elegido director del Ballet Nacional de España y este puesto pues lo que me exige es el ser actualmente el máximo representante de la danza española a través de una compañía de casi 80 personas en la que pues bueno, estoy intentando llevar de la manera más equilibrada posible la representación de ballets del repertorio de nuestra danza española con la nueva creación, invitando a jóvenes coreógrafos del mundo del flamenco, del folclore, de la danza estilizada y de la escuela bolera, y bueno, reponiendo obras de grandes de la danza española, pues como son Mariemma, Antonio Ruiz, Antonio Gades, bueno, intentar llevar un equilibrio perfecto para que el público sepa de dónde venimos y hacia dónde vamos en la danza española. Cuando hablo de la danza española no me refiero a la danza que se hace en España, me refiero al concepto de danza española
a diferencia de la danza clásica, de la danza neoclásica y de la danza contemporánea. En la danza española es la danza propia de nuestro país, que admite 4 tipos de vertientes diferentes, que son la danza estilizada, la escuela bolera, el folclore y el flamenco. Lo que nosotros conocemos como flamenco y nos creemos que la danza que más caracteriza a nuestro país es el flamenco, en realidad no es así. El flamenco es una de estas 4 ramas que te he dicho anteriormente. La escuela bolera, que es una no te voy a dar muchos datos históricos porque si no se puede hacer un poco denso, pero bueno, la escuela bolera es, digamos, el origen de la danza española. Es una danza que se baila con zapatilla, como en el ballet clásico, acompañada de castañuelas. Actualmente es la danza que para mí técnicamente es más compleja. La danza estilizada se baila con zapato y se puede bailar con o sin castañuela. Esta danza es la que han dado base en músicas de grandes compositores españoles como Turina, Falla, Albéniz, Granados. El folclore es la danza regional característica de todas las regiones de nuestro país. Existen danzas muy emblemáticas de nuestro folclore, como la muñeira gallega, el aurrescu vasco, la jota aragonesa. Hay infinidad de bailes típicos de nuestro país, y el flamenco, que bueno, que es lo más conocido, lo más exportado, y lo que todos pues un poco tenemos mayor referente, pues que bueno, es una danza muy visceral, muy enérgica, muy pasional, en la que divergen diferentes palos flamencos acompañados generalmente de música en directo por el toque de guitarra, el cante flamenco. Y bueno, eso es un poco a grandes rasgos y muy por encima lo que es la explicación de las 4 modalidades que tenemos en la danza española. Tú que decías antes, yo tengo un sello personal muy particular y es un sello que está muy marcado. ¿Cuál es tu sello? ¿Cómo lo definirías? ¿Cuál es tu trabajo, el trabajo diferente que aportas? Mira, principalmente es el movimiento que yo utilizo. Es un movimiento muy particular, un movimiento que hace referencia, por supuesto, a la danza española, que ves guiños del flamenco, guiños del folclore, guiños de la escuela bolera, pero transmitidos con una sensación muy contemporánea. Mis puestas en escena son muy nuevas, utilizo muchísimo la moda de calle, por así decirlo, los vestidos ceñidos para las mujeres, los tejidos muy vaporosos. Utilizo mucho la técnica del ballet clásico en mis creaciones, los elementos técnicos, las puestas en escena muy sencillas. Todo lo que habla todo el mundo que caracteriza mis producciones es la elegancia en mis puestas en escena. Suelo ser un creador que rehúye bastante de los volantes, de los lunares, sino todo lo contrario. Todas mis puestas en escena son mucho más sofisticadas. Utilizo músicas también, pues como te he dicho antes, el jazz, músicas que se pueden alejar un poco de la clásica música flamenca interpretada por una guitarra flamenca. Eso es un poco a grandes rasgos lo que puede definir mi creación coreográfica. Mi trabajo es un trabajo muy personal. Es muy definitorio. O sea, el estilo najarro, como dice la gente, es un estilo que es un estilo muy concreto porque mi visión de la danza es muy peculiar. Yo he tenido la gran suerte de estudiar con los maestros más grandes de la danza española. He pillado por mi edad a una generación que ya no existe, como son Antonio Gades, Pilar López, Antonio Ruiz. Algunos de ellos siguen viviendo, como son José Antonio Ruiz, Aida Gómez, Mariemma, que también falleció. Bueno, he pillado generaciones para lo que para mí era la edad de oro de la danza española, los que nos han abierto las puertas de la danza española, los que comenzaron a crear grandes ballets que exportaban a países como Estados Unidos, Japón. Todos estos creadores he tenido la suerte de estudiar con ellos, y al mismo tiempo he tenido muchísimo interés, como te he dicho antes, en enriquecerme en todas las vertientes artísticas actuales, y eso ha consolidado en mí un estilo de coreografía y un estilo de danza muy peculiar, en el que se ve las bases de la danza española, pero con un punto de vista muy actual, muy contemporáneo, muy nuevo, y eso
exige un gran riesgo. Mi profesión ha ido siempre acompañada de riesgo y he sido muy fiel a crear lo que yo he querido crear, muy a expensas de la crítica, de lo que mis compañeros de profesión hayan podido pensar de que es excesivamente innovador o que no está dentro de los cánones establecidos de la danza española. Pero como siempre he respetado tantísimo las bases y las raíces, y ahora dirigiendo el Ballet Nacional de España doy también tanta cabida a los espectáculos del repertorio de la danza española, nunca he tenido miedo. Tu futuro será el que tú quieras que sea. Si estás interesado en encontrar tu vocación, escríbenos a vocacion@yourbestyu.es.